nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. nos envía, Señor, el Espíritu Santo prometido por tu Hijo para llegar al conocimiento de toda la verdad. Bueno, sí que nos está instruyendo San Pablo, ¿verdad? ¡Qué cartas tan potentes! Ahora vamos a estudiar la carta de San Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Aquí tenemos, como siempre, la carta dividida en 3 partes y aquí hace saludo y amonestación. Le da una amonestación ni más ni menos que a San Pedro. A San Pedro. Y luego en el cuerpo de la doctrina vamos a ver una apología personal. ¿Se acuerdan qué dijimos que significaba apologética? Estudio de la Biblia o de lo de defender. Ajá, defensa de la fe. Eso significa apologética. ¿Qué hará San Pablo en esta apología? Eso es lo que hace acá, una defensa de su ministerio. Y luego argumentación personal, exhortaciones para seguir animando a las comunidades y luego el epílogo. Esas son las partes que vamos a tratar hoy en la carta. Es cortita, solo son 6 capítulos, así que esta semana no hay excusa. En el audio dura menos de 22 minutos. 22 minutos dividido entre 5 para hacerlo más fácil, ¿verdad? Son 6 capítulos, un capítulo diario. No es una tarea imposible, así que ánimo. Voy a leerles unas notas, como siempre, de nuestro librito de lecciones bíblicas de don José Miguel Miranda. Los destinatarios de esta carta son sin duda los habitantes de la región Gálata, recorrida por Pablo con ocasión del segundo y tercer viaje. Pudo ser escrita en Éfeso o en Macedonia hacia el año 57, antes de la carta a los romanos. Aquí ya esboza algunas cosas que desarrolló en la carta a los romanos. Doctrinalmente presenta las ideas de la carta a los romanos, aunque mucho más concretas, ya que Pablo la escribió como impulsado por una reacción inmediata provocada por una situación que se había presentado en la comunidad de Galacia. Entonces él la escribe, ¿verdad?, reaccionando a esta situación en que se encontraban los gálatas. Ahora vamos a verla. Les voy a leer también unas notitas de la introducción a la carta a los gálatas que encontramos en nuestra propia Biblia. Y dice: Pablo escribe porque la comunidad está en peligro. Es algo extraño, no hace alusión a escándalos, ni a un relajamiento, ni a conflictos de autoridad, como ocurrió con Corinto. Había seguramente tensiones y dudas, ya que algunos se propasaban y querían volver a valorizar las prácticas judías. En esta época, la iglesia cristiana estaba formada casi por la misma cantidad de cristianos provenientes del judaísmo y cristianos provenientes del paganismo. Entonces era un conflicto cuando los provenientes del judaísmo querían seguir las leyes. La verdad es que las leyes nos dan una guía, un lugar seguro de nuestra conducta. Entonces ellos seguían apegados a las leyes. Es uno de los puntos que se tratan aquí. Ni los que se les oponían podrían haber esperado una advertencia semejante de Pablo. Pablo es muy tajante en esta carta de cuál debe de ser la conducta del cristiano, provenga del paganismo o provenga del judaísmo. Pero su intención iba más lejos. Los fieles piden de nuevo prácticas religiosas porque no han comprendido o porque han olvidado que ser cristiano no es ante todo practicar una religión, sino más bien vivir la fe. Entonces ya la idea es que ya no nos obliga la ley, pero que sí, si estamos convertidos, nos vamos a dejar transformar a imagen de Cristo. Entonces no es como a veces pensamos, ¿verdad? Ya vivimos sin ley, hacer lo que me dé la gana, no. Vivir a imitación de Cristo. ¿Qué será más sencillo, seguir la ley o vivir a imitación de Cristo?
Es más sencillo seguir la ley, es mucho más sencillo seguir la ley. O sea, es una espiritualidad más profunda cuando ya te dejas transformar por Cristo. Pregunta: ¿habían descubierto que Cristo es lo suficientemente grande como para llenar la existencia y que el Espíritu dirige mucho mejor que las obligaciones religiosas? Por ejemplo, si nosotros vamos a misa por obligación, no es lo mismo que si vamos por amor. No es lo mismo si tenemos una relación personal con Cristo y vamos a saludarlo, a estar un rato con Él, a verlo, que si vamos solo por costumbre. Entonces, esta es la gran diferencia. Ese es el paso adelante que trata San Pablo, que dieran ellos y que demos nosotros, porque todavía estamos en esa lucha, ¿verdad? En que sea una conversión espiritual más profunda. Además, había gente que ofrecía una respuesta. Eran tal vez cristianos de origen judío, que sabían lo bueno que es tener una ley. Aspiraban, por supuesto, a tomar la dirección de la comunidad. Entonces, había líderes, ¿verdad?, provenientes del judaísmo, que trataban de enderezar los caminos, regresando a la ley. Probablemente había buena fe, pero no era ese el Evangelio de Cristo. Entonces la respuesta de San Pablo es severa y tal vez nos parecerá muy parcial y negativa con respecto a las prácticas religiosas, pero es palabra de Dios. Dar demasiado crédito a las reglas y prácticas de una religión es encerrarse en un sistema, en un orden en el que se espera, aún sin decirlo, la recompensa por las buenas acciones, porque ellos tenían la certeza. Recuerden que se ve muy claramente en Job, ¿verdad? Los amigos le discuten que si está padeciendo es porque algo ha hecho mal, porque la certeza de ellos es que si te portabas bien, te iba bien, y si te portabas mal, te ibas mal. Pero veían que había gente que se portaba mal y le iba bien, y al contrario, había gente que se portaba bien y le iba mal. Entonces tenían que ir más allá de esa creencia. Entonces la ley es buena y al final San Pablo siempre la defiende. Pero el punto es que te vayas al espíritu de la ley, porque Dios te dio una ley y no a la ley misma. Lo vamos a seguir viendo en toda la carta. Todo esto nos indica que esta carta a los Gálatas tiene hoy gran actualidad, pues son muchas las personas que andan en busca de certidumbre. Yo me cuento entre ellas, ¿verdad? A mí me gusta estar en puerto seguro y me gusta la ley, pues si no, no hubiera estudiado Derecho. A mí me gusta la ley, entonces yo trato de escudriñar y de analizar mucho el aspecto en que San Pablo reta a la ley, pues nos reta a vivir más allá de la ley, pero a vivir mejor, a vivir el espíritu de la ley, a vivir a imitación de Cristo, a vivir transformados. No es que está diciendo ya no hay ley, hagan lo que les da la gana. Debe pues mantener clara o recuperar la conciencia de su identidad y al mismo tiempo redescubrir la vida por la fe. Entonces ese es el mensaje, ¿verdad? Redescubrir la vida por la fe. Nosotros aquí ninguno ha matado a nadie. No hemos matado a nadie porque lo dice la ley o porque creemos, o porque tenemos respeto por la vida del prójimo. ¿Verdad? Porque valoramos la vida del prójimo, respetamos la vida del prójimo, no porque nos hayan saltado ganas, sino porque valoramos al prójimo, valoramos nuestra libertad también. Entonces es importante, ¿verdad?, dar ese paso más allá de la ley. O sea, no dejamos de hacer el mal por miedo a la ley, sino por amor al prójimo. Vamos a ir depurando la idea a medida que vayamos avanzando. Entramos ya entonces en la lectura. Capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar saludo, ¿verdad? Siempre lo hago porque ojalá nos acostumbremos a imitar estos saludos de San Pablo, ¿verdad? Son muy espirituales. Y aunque mandemos un mensajito por WhatsApp, qué bonito que saludemos apropiadamente. Vamos a edificar a nuestros amigos. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que Él lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a la iglesia de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios.
Se atreven a saludar así a un amigo que quieren mucho, recibe gracia y paz de Dios. No tendríamos que dudar, ¿verdad? Qué bonito, recibe gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, tal vez digan, ¿verdad? Esta está loca, pero qué locura tan bonita, una locura digna de imitar. Paz y bien. Paz y bien, sí. A mí me gusta armonía y paz. Alabado sea Jesucristo. Ahora y siempre. Muy bien, volvemos al capítulo 1, versículo 4. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ya entramos en la amonestación, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. A esto se está refiriendo otro evangelio, ¿verdad? Que a la nueva buena que trae Cristo le agreguemos la ley y las costumbres y tradiciones antiguas o judaicas. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlo en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Y es, ¿con quién tratamos de conciliarnos? Esto tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Cuando nosotros tratamos de mejorar nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién es nuestro inspirador? ¿Una persona o Dios? Entonces nosotros tiene que ser Dios, ¿verdad? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Voy a leerlo. ¿Acaso tenemos que agradar a las personas? ¿Qué responden? Imposible agradar a todo el mundo, ¿verdad? Imposible. Si tratara de agradar a las personas, ya no sería siervo de Cristo, sino siervo de esa persona a la que trato de agradar, ¿verdad? Entonces nuestra relación debe ser con Dios. Pablo enseña lo que recibió. Versículo 12. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior. Versículo 14. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo. Vean que Pablo aquí está confesando, ¿verdad?, el fanatismo con que actuaba. Y nosotros también tenemos que tener esta conciencia de actuar sin fanatismos. En el versículo 15 dice, pero un día a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Directamente él se va a evangelizar lo que Jesús le ha revelado. Acordémonos que él ya tenía un gran conocimiento del judaísmo, entonces es revelado exactamente, ¿verdad? Solo le quita el velo a Jesús y él lo tiene todo claro y se va a evangelizar. Luego dice en el versículo 18, más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Y ya en el capítulo 2, versículo 1 encontramos, hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé. Esta semana celebramos la fiesta de Bernabé, ¿verdad? ¿Recuerdan qué significa Bernabé? ¿Se acuerdan cuando vimos a Ananías y Azarías que habían, Ananías y Zafira, que habían vendido un campo para compartirlo? Antes de esto, el relato nos cuenta que José había vendido un campo y lo había entregado a los apóstoles para compartir. Las primeras comunidades compartían todo. Este José, los apóstoles le habían puesto por apodo Bernabé,
que significa hijo de la ¿Así te acuerdas? No, Hijo no, Dilo. hijo del profeta. Bueno, lo vimos como hijo de la consolación, ¿verdad? Qué bonito que te pongan un apodo muy digno, un apodo que de verdad te dignifica. Vamos al 2.2. Siguiendo una revelación fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había muchos intrusos, pues hay muchos falsos hermanos que habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Vamos al versículo 7, capítulo 2. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Esto ya lo recordamos bien, ¿verdad? San Pablo el apóstol de los gentiles y San Pedro el apóstol para el judaísmo. Otra vez me voy olvidando de leer las explicaciones. Voy a leer del 2.1. Siguiendo una revelación fui a exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Y en las explicaciones encontramos, cuando se convierten a Cristo pueblos de otras razas, Pablo exigía que no se les forzara a observar la ley de Moisés. Por supuesto debían respetar a su prójimo, porque no estaban obligados a no robar, no matar, no mentir por la ley, sino por el evangelio. Pero todo eso estaba incluido en el evangelio, sin que fuera necesario imponer la ley, los ritos y las costumbres de los judíos, a fin de que el evangelio se mantenga entre ustedes en toda su verdad, porque el evangelio nos libera de todo lo que nos limita nuestro horizonte. Dios es pura libertad y puro don. Qué mensaje tan bonito, ¿verdad? Dios es pura libertad y puro don. La palabra libertad no tiene nada que ver con la palabra libertinaje, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer, la libertad es algo que nos hace humanos. Para algunas de las notas que nos hacen humanos, la libertad es una de ellas. Entonces, al lado de la inteligencia y la voluntad está también la libertad. Entonces es otro tema, al igual que la conciencia, que tenemos que formar para al final concluir que libertad es hacer el bien que quieres. No es hacer lo que te da la gana. Y la prueba está que si haces mal te llevan preso. Entonces no hay mucho que analizar, ¿verdad? A mí me gusta esta definición, que es libertad, hacer el bien que quieres. Porque si hacer el mal te castigan. Entonces es mentira que somos libres para hacer el mal, porque nos castiga la sociedad, hablando de las leyes civiles. Entonces tenemos, lo repito, me gusta mucho la frase, Dios es pura libertad y puro don. El tiempo ha llegado para el encuentro mutuo en la gracia y la fidelidad. Nos preocupamos y con razón por la pureza de la fe en la iglesia. Pablo nos muestra aquí que la verdad del evangelio no está únicamente en las fórmulas o en el contenido intelectual de los dogmas, sino también en la manera de vivir del cristiano, libre respecto a todo lo que no sea Dios. O sea, vivimos libres, ¿verdad? Porque ya no nos ata la sociedad, porque estamos ya atados por Cristo. Y en realidad, tener a Cristo por modelo nos lleva muchísimo más avanzados que vivir atado a la ley. Muy bien. Vamos al conflicto con Pedro, capítulo 2, versículo 11. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Acuérdense que un judío se volvía impuro por entrar a la casa o comer con un no judío. Entonces se habían convertido al cristianismo, pero todavía seguían con esta carga de la tradición. Entonces Pedro, ya de la mano del evangelio de Cristo,
de partida con los no judíos, pero luego vinieron de visita judíos y él se retiró. Entonces Pablo lo encara, lo afronta y le dice: es hipocresía. Y a eso es a lo que se refiere con este título, ¿verdad? Amonestación de San Pablo. Vuelvo al versículo 12. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaran estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo de judíos. Versículo 13. Los demás de raza judía los siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esa simulación. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Acuérdense que ya habíamos visto esto también, ¿verdad? De que se reúnen todos para decidir qué cargas le imponen a los cristianos no judíos. Y entonces ese es un tema que en las primeras comunidades les costó superarlo, ¿verdad? En el versículo 15 dice: nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Y luego también en el capítulo 3 ya empieza: somos salvados por la fe, y encontramos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Abraham, lo vamos a encontrar aquí, es 430 años antes que Moisés. Y entonces Abraham inicia una amistad con Dios, una relación con Dios por fe. Entonces explica San Pablo: ya tenía previsto Dios que por fe fuera nuestra salvación, pero no por la ley, que da 430 años después a Moisés. ¿Cuál es la función de la ley? Y encontré en una de las notas, ¿verdad? Un profesor estricto que te mantiene alineado, ¿verdad? Porque de verdad para Moisés guiar a aquel pueblo que ya añoraba las cebollas de Egipto cuando estaban en el desierto, añoraban las cebollas de Egipto, entonces era un pueblo de duro corazón. ¿Cuántas veces lo encontramos en la Escritura? Entonces hay que darle leyes porque no hay modo de guiarlos sin ley. Entonces la ley también, ciertamente, en un modo negativo, que lo señala San Pablo, te encarcela en el pecado, pero hace de profesor estricto que te mantiene derecho. Entonces, al final, siempre va a ser necesaria, ¿verdad? Es bien duro San Pablo. Veamos el capítulo 3. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Cuando desciende el Espíritu Santo, ¿verdad? Es por haber aceptado la fe y creído en Jesucristo. Y continúa: tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu y terminar con la carne. Acuérdense que San Pablo destaca mucho eso, ¿verdad? La vieja humanidad de la carne y la nueva humanidad del Espíritu, que también lo vamos a ver en este mismo libro. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, no se debe al cumplimiento de la ley. ¿No será más bien porque han acogido la fe? Siempre en los milagros, ¿verdad? Siempre hacía alusión a la fe, porque has creído. También dice: qué grande es tu fe. Entonces es lo importante. Fe es confiar en la palabra, confiar en Jesús, confiar en su palabra, confiar en el Evangelio. En el versículo 9 continúa: así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Versículo 11: con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. Porque si no estás cumpliendo la ley por amor, entonces nada que hagamos sin amor cuenta para agradar a Dios.
Un vaso de agua que demos, ¿verdad? Si lo damos con amor, cuenta. Voy a leer una de las explicaciones del capítulo 3. Los gálatas tuvieron primero la experiencia del Espíritu y de sus milagros y ahora quieren recibir la circuncisión de la carne, porque los cristianos provenientes del judaísmo les están insistiendo y lo están convenciendo. En otro sentido, comenzaron por la verdad de Dios que estaba en Jesús, y esto era el Espíritu, la verdad pura, y ahora se han vuelto a las prácticas judías, que por cierto vienen de Dios, pero que al igual que cualquier observancia religiosa, pueden quedarse en el nivel de una religión muy humana, muy de la carne, sin alimentar el espíritu, sin fortalecer el espíritu. Algunos piensan que son cristianos porque han sido bautizados. Esto es una realidad actual también, ¿verdad? Al nacer. Algunos piensan que son cristianos porque han sido bautizados al nacer, pero se olvidan de que sin la fe y la conversión personal, el bautismo no tiene sentido. Al bautismo hay que agregarle la relación personal con Dios y la fe. Justicia y santidad. Justicia y santidad nos manda a que lo veamos a Romanos 17. Vamos al capítulo 3, versículo 19, la pedagogía de Dios. Versículo 21. ¿Acaso la ley contradice la promesa de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Y pone un ejemplo muy bonito, ¿verdad? De que un niño pequeño, pues todavía no entiende de razones, le tienes que prohibir todo. A ver, las mamás, ¿qué cosas se les prohíbe a los niños pequeños? Tocar las cosas eléctricas. Tocar lo eléctrico. ¿Qué más? Bajar las gradas. Jugar con objetos peligrosos, ¿verdad? No se deja a un niño jugar con cuchillos o cosas muy fuertes. También alguna fruta, ¿verdad? Que se pueden atragantar. Entonces, ven, esa fue la función de la ley. Todavía no tenía el pueblo madurez suficiente para convertirse o comportarse por puro amor a Dios. Entonces necesitaba una ley. Y luego pone otro ejemplo también, que aun cuando un niño pequeño lo cuidan, los empleados lo cuidan, claro, el dueño es él, pero ¿quién obedece a quién? El niño a los empleados. Entonces también, ¿verdad? Ese es el sentido de la ley. Necesitan una ley para comportarte. Y luego en el 21 dice, ¿acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de la ley. Versículo 23, hasta que no llegaron los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. Vean qué hermoso, custodiados, cuidados. No dice sometidos, dice estábamos custodiados por la ley. Qué hermoso que Dios nos está custodiando a través de la ley cuando no tenemos todavía sabiduría y madurez suficiente para actuar correctamente por nuestra propia voluntad. En el 26 dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Voy a leer las explicaciones. Para cada uno de nosotros es muy bueno haber estado sometido a una ley, haber aprendido a obedecer sin discutir durante nuestros primeros años. Esa primera formación es irreemplazable. Gracias a ella seremos capaces de obedecer a nuestra conciencia sin confundirla con nuestros caprichos. Lo mismo dice Pablo, sucedió con el pueblo de Dios. La ley lo preparó para la libertad del Evangelio. Cada vez los jóvenes están preparados para la libertad más tarde, ¿verdad? Antes, como a los 12, 13 años, ya había madurez como para ya actuar
correctamente por propia voluntad. Y ya ahora debe de ser que hay muchísimas más distracciones, diversiones y todo, que se está madurando más tarde, no se estén haciendo caritas, se está madurando más tarde. Estoy diciendo que sí. Sí. Se protegen más. Entonces antes, no, sí, al trabajo, ¿no? Es que la sobreprotección al final hace mal. Sí, claro, es vean que dice aquí, ¿verdad? Diferenciar tus decisiones conscientes a tus caprichos. Entonces, una persona que no madura, no reconoce caprichos, al final es algo que tampoco gusta, ¿verdad? Pero la autoridad es necesaria mientras estamos creciendo y madurando. Cuando ya nosotros tenemos suficiente formación y transformación para vivir la libertad por convicción propia, en verdad ya no es necesaria la ley. Como pueblos también, hay naciones que tienen unas leyes más relajadas que otras, porque la madurez de los pueblos es muy distinta y unos pueblos necesitan mano dura y otros ya no la necesitan. Entonces es importante también esto. Vamos a ir ya al capítulo 5 y me voy a centrar en lo que dice de la verdadera libertad. Vamos al capítulo 5, versículos 1 al 6. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se pongan de nuevo el yugo de la esclavitud. Ser libre no quiere decir ser malo, ¿verdad? O ser abusivo del resto de las personas o irrespetuoso. Es estar libre de nuestros propios caprichos, libre de nuestros propios malos hábitos, o sea, libre de nosotros mismos. Y eso nos hace libres de todo lo de fuera. Versículo 2. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observaciones de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. Versículo 5. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Versículo 6. Para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Como es aquel verso, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Entonces esa es tu ley, el amor. Amor al prójimo, amor a tu trabajo, amor a las obras, amor a Dios, amor a la creación, el amor. Versículo 7. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Está siempre, ¿verdad? Continuando, haciendo énfasis en que vivamos en la fe, vivamos en la gracia, vivamos en el amor y no en la ley, cumpliendo solo ritos. El problema es que se cumplen ritos sin amor alguno, ¿verdad? O sin convicción alguna. La verdadera libertad, capítulo 13. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de los otros. Pero vean que no es tan fácil lo que propone, ¿verdad? Hagámonos esclavos unos de los otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Creo que era Gandhi que decía, ¿verdad? Si vivimos ojo por ojo, el mundo quedará ciego. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? El mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado que llegarán a perderse todos. Hay una historia de por qué se perdió la cultura maya. Porque pelearon todos contra todos hasta que se destruyeron. Tardaron 100 años, pero lo lograron. Se destruyeron todos, porque pelearon todos contra todos. Entonces, nos perdemos, ¿verdad? Si peleamos todos contra todos, nos perdemos. Por eso les digo,
Caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Y aquí San Pablo, ¿verdad?, se atreve a hacer un listado de los deseos de la carne para que ya no nos quede ni tantita duda. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Y en el versículo 19, ¿verdad?, nos vamos a hacer ya un examen de conciencia profundo. Obras de la carne. Ahí vamos a poner un chequecito, ¿verdad?, a las hábitos con los que todavía luchamos. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, hechicería, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Digan la verdad, ¿son celosas? Mi mamá defendía la definición del diccionario, que dice que los celos es tener cuidados por la persona. Cuando dice el celo de mi casa me devora, está hablando, por ejemplo, de cuidar del templo. Entonces hay una definición sana de lo que es celo y una definición neurótica. Unos celos neuróticos o unos celos sanos, ¿verdad? Pero contra lo que todo está mal con los celos neuróticos. Muy bien. Entonces, les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que tenemos claro, ¿verdad?, que tenemos que ir sacando poco a poco de nuestros hábitos. Por ejemplo, esto de divisiones. Hay mucha gente que siembra divisiones. Hay mucha gente que siembra divisiones en la familia y ni nos damos cuenta, ¿verdad?, que es una falta grave, porque el amor une. Siempre que tú quieras aportar información que divide, ya sabes que no estás actuando desde el amor. Entonces sí hay aquí obras de la carne que están detrás de nosotros, encima de nosotros, persiguiéndonos. No es que estamos ya puras y santas. Entonces, por ejemplo, envidias también, ¿verdad? Hay que estar muy, muy abiertos los ojos para ver cuándo hacemos pláticas o ideas o actuamos desde la envidia. Y por supuesto aquí nos lleva a la luz, ¿verdad? Gálatas 5:22. Esta cita no la debemos recordar siempre, ¿verdad? Gálatas 5:22. Nos acaba de decir Evelyn, este es el termómetro, ¿verdad?, que nos sirve para medir si somos vieja humanidad o nueva humanidad. También se dice hombre viejo, hombre nuevo. Diríamos mujer vieja, mujer nueva. ¿Cómo nos renovamos en la fe en Cristo? ¿O seguimos siendo de la carne? Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, pero seamos sinceras. ¿Siempre estamos alegres a pesar de las dificultades? No. Menos mal que dice que no, porque si no se lo iba a decir yo. Entonces todavía necesitamos los frutos del Espíritu. A ver, ¿entienden cuál es la diferencia entre don y frutos? El don es gratuito, el fruto es, por eso usó esta palabra San Pablo, ¿verdad? Fruto, porque lo cultivamos. Desde todos los dones y carismas que Dios, que nos da el Espíritu Santo, nosotras cultivamos los frutos. Y, o sea, damos fruto con todo ese abono, ¿verdad? Con todo ese nutriente que el Espíritu Santo nos da. Con los dones y carismas, nosotros tenemos que cultivar y hacer crecer los frutos.
Los sacramentos también es una forma de llevar a cultivar Sí, los frutos. también toda nuestra vida espiritual, nuestros medios de formación nos ayudan a dar frutos del Espíritu Santo. Volvemos. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad. Caridad es amor. Lo traducimos, ¿verdad?, al español por amor. O sea que el amor es un fruto que nosotros debemos cultivar. Alegría, ya fallamos en la alegría. Y en la paz También. somos remansos de armonía y paz. No, Comprensión. Entonces vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. Ni aquí, ni de allá. Bueno, En medio. yo anoté una pregunta que a mí misma me responde eso. Del capítulo 3, versículo 3. Son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas. Pues es que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. No lo va a hacer todo Dios. No, Dios nos ha dado infinidad de talentos, de oportunidades. que no Y- la ocupamos. Claro, porque también tenemos la parábola del que enterró los talentos. O sea, con todo lo que Dios te ha dado, tienes que dar fruto. Así es. Entonces, claro que tenemos que también hacer nuestra parte. Me gusta a mí me gustan mucho los refranes. Hay uno que dice, hay que hacer la cacha, porque Dios ya hizo el cuchillo. Entonces, nosotras tenemos que hacer nuestra parte, a la cacha. Y esa es la segunda parte que casi nunca decimos, ¿verdad? Porque Dios ya hizo el cuchillo. O sea, Dios, a veces pasamos, infinidad de tiempo orando, pero no movemos el dedito que nosotras tenemos que mover. Entonces, por eso el milagro no se da, porque tú no has hecho tu parte. Dios ya está listo, Dios está listo desde la eternidad. Él ya hizo su parte. Hay que hacer nuestra parte. Muy bien, vamos en comprensión de los demás. Generosidad. ¿Somos generosas? Sí. Bondad. Fidelidad. Generosidad es dar sin esperar nada a cambio. A veces, ¿verdad? Nosotros, que es inversión. Damos para ver qué recibimos. Eso no es generosidad, eso es interés o inversión, ¿verdad? Eso, a veces me sale mala la inversión, no recibimos nada, porque hay gente que ya tiene el concepto, ¿verdad?, de que generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, la alegría es una actitud positiva siempre, más allá del optimismo, estar siempre esperanzados en Jesús. Entonces, y la fidelidad, el ser constante, ser leal, ser íntegro, ser confiable, eso es la fidelidad, siempre la relacionamos con la vida de pareja, ¿verdad? Pero no también con las personas, con el trabajo, en la amistad también se debe dar la fidelidad. Sí, por supuesto, en el trabajo debe existir. La bondad es un trato amable, compasivo, con quien nos es difícil de tratar también. Porque todo esto es bonito con los que nos quieren y queremos. Pero estos frutos del Espíritu son absolutamente con todo el mundo. Mansedumbre. Modera la ira y sus efectos desordenados también, ¿verdad? La ira es una pasión natural en nosotros. ¿Somos capaces de manejarla? Esa es la mansedumbre. Y dominio de uno mismo. Todo en lo más difícil, ¿verdad? El dominio de uno mismo ayuda a resistir las provocaciones. Ya de por sí hay gente que le gusta provocar. En los trabajos, en la familia, día a día, y si también hay en la familia. Entonces, hay que pedirle a Dios
este fruto, ¿verdad? Que nos ayude a cultivar este fruto. Dominio de sí mismo, es servir con integridad. Cuando tenemos ganas de gritar, nos dominamos. Cuando tenemos ganas de insultar, nos dominamos. Sí. Manejando es fácil, manejándose no, sí, ¿verdad? El dominio propio manejando cuesta más. Yo no sé cuál es el truco. No sé yo cuál es la clave, pero manejando cuesta el dominio de sí. Nos ha pasado mucho, ¿verdad? Esa moto Que vamos, vamos rezando el rosario y se nos atraviesa un vehículo, una moto, un animal y pues le gritamos, ¡animal! Vamos al capítulo 5, versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Hace varias clases les decía yo, ¿verdad? Cuando vamos a la iglesia y vemos a Cristo crucificado, ¿somos capaces de quejarnos del muñero? No, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro modelo. Entonces nos quejamos de bobadas y nuestro modelo aguantó muchísimo, muchísimo más. Voy a leer las explicaciones, donde dice nuestra vocación, hermanos, es la libertad. En las explicaciones encontramos, es 5.13, si los gálatas andan en busca de prácticas religiosas, en parte es porque sienten que la fe debe expresarse de una manera concreta. Esto es importante, ¿verdad? La fe sin obras es una fe muerta. Es una fe muerta, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros buscamos en verdad hacer obras. Y miren el contraste con las obras del Espíritu. Nos habla de generosidad, entonces quiere decir que tenemos que hacer obras. Nos habla de comprensión. Tenemos que ser entonces comprensivos con el prójimo. Tenemos que llevar toda esta espiritualidad que defiende Pablo y que ahora también la vende mucho la New Era, ¿verdad? La espiritualidad versus la religiosidad, entendiendo la religiosidad por todas estas reglas que te imponen. Entonces, y la espiritualidad no te impone nada, pero vean que sí, porque si vamos a vivir en el Espíritu, vamos a vivir la plenitud del amor, la alegría, la paz, la comprensión, la fidelidad. Entonces es un paso adelante, no es que ya no hay ley y haz lo que quieras, en verdad no. Ahora ya no lo hagas porque la ley lo dice, hazlo por amor al prójimo, por amor a Dios. Y luego vamos a ir ya al capítulo 6, consejos varios. Estos temas me gustan tanto que siempre me quedo con ganas de más, ¿verdad? Pero cuando tenemos el resto de la vida para seguir profundizándonos, especialmente los frutos del Espíritu, y seguir eliminando las obras de la carne. Vamos, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Ay, como era un verso que decía Santa Teresa a sus religiosas: cubran con sus pecados las faltas de sus hermanos. Porque a veces, ¿verdad?, vivimos odiando a una persona que nos hizo daño. Es el pecado de esa persona. Pero, ¿y los míos? Entonces, cubran los pecados de sus hermanos, cubran las faltas de sus hermanos con sus pecados. Lleven las cargas uno de otro y así cumplirán la ley de Cristo. Usa otra vez la palabra ley. Pero todo esto que hemos estado leyendo, ¿verdad? Vivir los frutos, dar los frutos del Espíritu. Capítulo 6, 6:6. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. Pareciera que fuera un mensaje suelto, ¿verdad? Es porque está dando exhortaciones, o sea, animándonos a ser mejor. Por eso pareciera que fueran ideas sueltas. Versículo 7. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Entonces es mentira que por fe nos vamos a quedar de brazos cruzados y no dar fruto. Tenemos que dar fruto.
Es claro San Pablo, no se engañen, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. O sea que está bien claro, ¿verdad? Cuando nos habla de las obras de la carne, él termina, no heredarán el reino de Dios. Y cuando nos habla de las obras del Espíritu, nos está incluso hablando de que cosecharemos la vida eterna. Versículo 9, así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Es una virtud que nos cuesta, ¿verdad? Ser constantes en hacer el bien, ser constantes en servir a la persona que incluso nos rechaza. Eso, ¿verdad? Es santidad, que es a lo que estamos llamados. Hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de la casa que son nuestros hermanos en la fe, mientras tengamos oportunidad, porque todas las ofertas acaban cuando fallecemos. Cuando fallecemos, todo que la divina misericordia, que todas las ofertas, que las indulgencias, todas las ofertas acaban el segundo en que fallecimos. Y si no aprovechamos, ya no hay más tiempo. Entonces hay que aprovechar. Dice, por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Qué sencillo, ¿verdad? Hacer el bien a todos. Puede ser dicho, alguien no viene aquí. Exacto. Luego ya para terminar, al final dice el subtítulo, estoy crucificado con Cristo. Y en el versículo 14, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo. Jesús nuestro Señor, por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. O sea que todos podemos ser capaces de superarlo, de dejarlo, por amor a Dios. Y el amor a Dios, ¿dónde se concreta? En el amor al prójimo. Todo el prójimo. Versículo 16, ya lo despedida, ¿verdad? Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor esté con su espíritu. Amén. Pues así terminamos las cartas soteriológicas. ¿Se acuerdan qué quiere decir soteriológico? Salvación, ¿verdad? Las cartas de la salvación a los romanos, a los corintios y a los gálatas. El próximo viernes empezamos, primero Dios, las cartas de la cautividad con la carta a los efesios. Vamos avanzando rápido. Hay de felicitarnos y démonos un premio, démonos un regalito, porque hemos avanzado en muchos libros. Y también nuestros amigos del YouTube siguen avanzando. Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Ya saben que nos tienen que dar me gusta, sobre todo compartir. Dios sabe el momento. Hay que seguir compartiéndola. Y pues si todavía no se han suscrito, suscribirse. Bueno, muchas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, Hija del Señor, Ruega por nosotros.